Buenos días a todos. Hoy hacemos un alto en nuestra serie de Efesios y vamos a estar meditando en un salmo, en el Salmo 139. Leí esta semana, leí porque lo busqué, cuánta gente hay en el mundo. Y según parece, 8.000 millones de personas, lo que si lo piensas bien es un montón de gente. Y en medio de toda esa multitud de gente, pues hay tecnologías modernas, como las cookies, en las páginas web, que tienen la capacidad de conocernos de manera muy personalizada. Las cookies, ¿sabes? Cuando visitas una web, ¿aceptas las cookies? ¿Aceptas las cookies? ¿Qué son las cookies? Las cookies son como cajoncitos de información, como pequeñas piezas de información, que recopilan información sobre tu actividad en Internet. Las cosas que buscas, las cosas que te interesan, las cosas que te divierten, las cosas que te preocupan, y con todo eso pues se hace un perfil de ti, de tu personalidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que los anuncios parecen que están hechos para ti? Claro, porque tienen toda esa información. Escuché una vez una cosa que me volvió un poco loco, que es que si alguna vez te sale un anuncio de una camiseta en roja y tú tienes la duda de si comprártela roja o azul, te la tienes que comprar roja. Porque si el ordenador ya te la ha mostrado roja, es porque esa es la que tú quieres. Tú le vas a dar 20 vueltas, pero al final vas a elegir la roja. Por eso el ordenador te ha puesto esa. Lo cual me vuelve un poco loco eso, ¿no? El caso es que las cookies pueden conocer tus intereses, puedes conocer lo que te prefiere, ¿no? Y mi reflexión es que si un programador puede utilizar las cookies para conocer tus gustos y tus necesidades, pues imagínate cuánto puede conocerte tu creador. A veces decimos, pero ¿cómo va a conocer Dios a millones de personas? Hombre, ¿no puede un programador web conocer el gusto de millones de personas? ¿Cómo no podrá Dios conocer a su propia creación? Y fíjate que las cookies solo rascan la superficie de nuestra identidad, pero Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, hasta lo que ni siquiera nos atrevemos a buscar en Internet. Desde los cabellos de nuestras cabezas hasta las intenciones de nuestro corazón. Y ese conocimiento debería llevarnos, pienso yo, a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios no son solo conceptos abstractos, ¿no? Que uno dice, ay, ¿esto de qué me sirve a mí? Sino que son una realidad que nos afecta en nuestra vida diaria. Porque, mira, si las cookies pueden personalizar sus productos para que se adapten a tus necesidades, ¿cuánto más puede Dios darte lo que realmente necesitas? Si Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y además tiene la capacidad de dárnoslo, de poder proveerlo, fíjate si tiene sentido, eso, si es práctico eso de la omnisciencia de Dios. Hoy vamos a explorar el Salmo 139, el cual nos muestra precisamente esto, que Dios nos conoce a fondo y que Él siempre está con nosotros. Y David nos recuerda en ese salmo que no hay nada que podamos esconder de Dios. Él conoce nuestras acciones, conoce nuestras palabras y conoce incluso nuestros pensamientos. Y así como pensamos con Internet a veces, ¿no? Uy, que sepan tanto de mí, igual debería asustarme un poco, ¿no? Pues no sé, si piensas en Dios, igual debería asustarte también un poco, ¿no? Que Él te conozca tan a fondo. Bueno, veremos si ese es el caso, si debería asustarnos o no. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos enfrentando, la realidad, según nos cuenta la palabra de Dios, es que Él conoce nuestra situación, conoce cómo nos sentimos, por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué las dejamos de hacer, y en eso vamos a estar meditando. El título del sermón es «Alguien te entiende, no estás solo», y espero que sea de consuelo para ti. Vamos a empezar leyendo el Salmo 139, así que si tenéis una Biblia, como buen cristiano, la traes a la iglesia, pues broma. Bueno, es broma, no, es serio. Y vamos a ir leyendo como varios versículos y yo voy haciendo algunas reflexiones, ¿vale? Empezamos en el versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Dice así, dice: «Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos.
Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Vamos a leer hasta aquí de momento. Dios nos conoce profundamente. Esos 6 versículos nos revelan un aspecto de la naturaleza de Dios que es asombroso, ¿no? Que es su conocimiento íntimo y detallado de cada uno de nosotros. Eso es lo que llamamos la omnisciencia de Dios, que en palabras sencillas quiere decir pues, la capacidad de Dios de saberlo todo. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, cada pensamiento, cada palabra, cada acción está expuesta delante de Él, revelada. No hay nada oculto, no hay nada desconocido. Él sabe cuándo estamos alegres, cuándo estamos tristes, cuándo estamos llenos de esperanza, cuándo estamos llenos de dudas. Incluso nuestros pensamientos más fugaces, eso que no nos atrevemos a articular con palabras, dice el salmista que ya los conoce Él. Ese conocimiento abarca todo el ámbito de nuestras vidas, desde lo más público hasta lo más privado. Pero no solo eso, sino que Dios conoce también nuestras intenciones. O sea, no solo está al tanto de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos, qué nos mueve a hacer eso. Comprende las razones que hay detrás de nuestras acciones. Mientras que tú podrías juzgar solo las apariencias, José ha hecho eso, o ha dejado de hacer eso. Dios conoce los motivos que hay detrás de esa acción. Y supongo que eso a veces jugará a nuestro favor y a veces en nuestra contra, ¿no? Porque nuestras acciones pueden estar motivadas por diferentes razones. Yo puedo ayudar a alguien y lo puedo hacer por amor, pero también lo puedo hacer por miedo. Lo puedo hacer por orgullo, lo puedo hacer por inseguridad, lo puedo hacer por compasión, lo puedo hacer por ambición. Así que yo puedo ayudar a alguien y la acción es la misma, pero la motivación que hay detrás puede ser muy diferente. Y dice la palabra que Dios conoce eso, no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él sabe cuándo actuamos por un amor que es genuino, que es auténtico, y cuándo lo hacemos pues, por obligación o por ganar la aprobación de los demás o para esconder otras intenciones, ¿no? Entonces, ese conocimiento debería llevarnos a quitarnos la careta, a una vida de autenticidad y de sinceridad, porque a fin de cuentas, si no tenemos ni la posibilidad ni la necesidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones porque Dios las conoce, pues mejor que seamos transparentes delante de Él, ¿no? Es mejor acercarnos a Él con honestidad, pidiéndole que santifique nuestras motivaciones, que nos dé sabiduría y nos guíe en nuestras decisiones y que nos ayude a actuar con corazones que sean genuinos, ¿no? Movidos por el Evangelio. Entonces, si tú crees en esto que dice la palabra, ¿esto debería asustarte o consolarte? ¿Cómo lo veis? Que Dios te conozca también debería asustarte o consolarte. Porque si Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, pues igual estamos fastidiados, ¿no? Porque yo puedo engañar a vosotros todos, pero a Dios no. Así que igual eso me pasa factura al final del día. Desde la perspectiva del creyente, la omnisciencia de Dios, cuando se ve a través de las gafas de su amor y de su gracia con la que nos trata, yo creo que resulta en una fuente de ánimo y de esperanza. Saber que Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas, cada preocupación, cada duda de nuestras vidas, debería darnos mucha tranquilidad. En el conocimiento, en el sentido de que ese conocimiento no es informativo, sino que es un conocimiento protector. A veces puedes aconsejar a un amigo, estar hablando con un amigo y tu amigo te dice, pero es que tú no entiendes, es que tú no sabes, es que tú... Y tienes razón, tú no sabes, no puedes ponerte en su piel y seguramente haya cosas que él no te puede contar y tú no conoces. Dios sí,
Cuando nos acercamos a Él en oración, esa barrera no existe. Él sí entiende nuestras circunstancias, nuestras razones. Y yo creo que eso debería consolarnos como creyentes, el poder acercarnos de esa forma transparente a Dios. La omnisciencia de Dios es algo así como, para el creyente, hablo, como el control parental de los papis, que tienen ahí en su móvil todo lo que hacen sus hijos, toda su actividad. No es porque seas un controlador obsesivo, no es una omnisciencia solo informativa, no lo quieres saber únicamente para tener datos, lo quieres para proteger a tu hijo, lo quieres para cuidar bien de tu hijo. Creo que en ese sentido funciona la omnisciencia de Dios con el creyente. Pero si no eres creyente, te diría yo que la omnisciencia de Dios pues juega en tu contra, porque viene a ser como la cámara de seguridad, ¿no? Que graba cada una de tus acciones, como el micrófono que graba la conversación que te delata, como el testigo que te acusa y con razón. Así que para aquellos que no creen, pues esta realidad de la omnisciencia de Dios debería ser más bien aterradora. Y es una palabra fuerte, pero creo que esa es la mejor palabra. La omnisciencia de Dios significa que no hay manera de escapar de su juicio justo. Y ese es el problema, que es un juicio justo, que es verdad, no son invenciones, es que Él conoce de verdad las cosas que hay en nuestro corazón. Y si no eres creyente, pues eso te mete en un apuro, ¿no? Así, porque no hay excusa, no hay lugar donde esconder nuestras culpas. Sin embargo, aun cuando no eres creyente, esa omnisciencia es también una oportunidad de redención. ¿Verás por qué? Si aprovechas esa reflexión para tomarte a Dios en serio, pues puede ser un buen punto de partida. Si tú dices, caramba, pues no lo había pensado eso, pero ¿y si Dios de verdad existe y Él de verdad me conoce y no lo puedo engañar? Pues igual, si hay una vida más allá de esta, no tengo yo tan claro que pueda presentarme allí y decirle, hey, que yo tengo derecho a estar aquí por la eternidad por esto y por esto. Porque si Él conoce todo lo que hay en mi corazón, igual hay cosas de las que me avergüenzo, igual hay cosas de las que tengo más culpa de la que no voy a admitir delante de nadie, pero yo conmigo mismo sé que hay cosas que me dejan fuera de ese sitio. Así que fíjate que la omnisciencia de Dios, aun cuando es una amenaza para el que es incrédulo, creo que puede incluso llevarte a un buen puerto, si eso te lleva a tomarte en serio la idea de Dios. Así que esa omnisciencia de Dios puede ser vista de diferentes maneras, depende de tu relación con Él. No es lo mismo si eres creyente que no. Para los que no creen, pues puede ser una realidad que te amenaza, ¿no? Que te intimida. Pero para los creyentes, pues diría yo que puede ser una fuente de consuelo y de esperanza. Porque saber que Dios tiene control sobre las circunstancias, todas, que conoce tu situación y que además tiene el poder de girarlo para bien, como dice su palabra, que a los que aman a Dios todo ayuda bien, pues eso creo yo que nos debería dar una buena dosis de esperanza, ¿no? Si somos creyentes. Y depende de ti, desde qué perspectiva quieres mirar la omnisciencia de Dios, si como creyente o como incrédulo. La elección de cómo percibir esa omnisciencia pues está en tu mano y determinará si lo experimentas como un consuelo o como una amenaza. Por eso quiero insistir en eso. Fíjate incluso desde la perspectiva del incrédulo, la omnisciencia de Dios cuando se ve como una amenaza puede ser algo bueno, porque representa una oportunidad de buscar refugio. Como cuando sales de casa, abres la puerta, miras que el cielo está ahí negro, oscuro, unos nubarrones, y uno ve la amenaza, ¿no? Uno dice, uy, esto pinta mal para mí. Mejor busco refugio y me quedo en casa o salgo a la calle pero con un paraguas. Pues en ese sentido, algo parecido, ¿no? Uno puede mirar la omnisciencia de Dios y decir, uy, esto va en serio, mejor me busco un refugio. Así que creo que si somos sabios y nos alineamos con Dios, podemos decir junto con el salmista, como dice en el versículo 6, tal conocimiento es maravilloso para mí. Vamos a leer un poquito más, vamos a leer los versículos del 7 al 12. Bebo un poco de agua y dice un comentarista que se llama Herbert Karl Leupold,
creo que se dice algo así, dice: nunca la pluma del hombre describió mejor la omnipresencia de Dios. Vamos a ver, ¿de qué texto dice eso Leopold? Del que vamos a leer ahora. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Fíjate, el salmista viene de unos versículos antes donde nos ha hablado de la omnisciencia de Dios, ¿no? Describiendo que Dios conoce con detalle cada aspecto de nuestras vidas, cada pensamiento, cada acción, cada palabra. Y ahora en los versículos 7 al 12 plantea una cuestión que es profunda, porque si te fijas en el lenguaje está diciendo, ¿y dónde me meto? ¿No? ¿A dónde huiré? ¿Dónde me iré de tu presencia? Sin embargo, el salmista nos dice, es que no es posible. No hay lugar en el cielo ni en el Seol donde yo pueda escapar de esa presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Fíjate que dos verbos, irse y huir, que transmiten el deseo de escaparse, ¿no? De esconderse de la presencia de Dios. Y aunque, como os he explicado, la omnisciencia de Dios yo creo que es, desde la perspectiva del creyente, es una bendición, creo que aun si eres creyente, te puedes identificar con el salmista, porque es posible que hayas experimentado alguna vez el deseo de huir de Dios. Aún siendo creyente estoy hablando. El deseo de esconderte de Dios. Considera esos momentos en los que has sentido una fuerte inclinación a hacer algo que sabías que no era lo correcto, pero, sin embargo, deseabas hacerlo o experimentarlo. ¿No es eso distanciarte de Dios? ¿Huir de Él? ¿No te recuerda eso a Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Dónde están los límites? ¿Podemos ir un poco más allá? En otras ocasiones el deseo de huir de Dios puede surgir de las ganas de experimentar cómo es la vida sin Él. Y esa curiosidad o esa rebeldía, mejor dicho, ¿no? Puede llevarnos a cuestionar la fe y a buscar experiencias fuera de lo que Dios permite. ¿No te recuerda eso al hijo pródigo? Iré de la casa de mi padre, me distanciaré porque ahora quiero hacer las cosas a mi modo. Ya he vivido tiempo bajo su techo. A veces el deseo de huir de Dios viene de un lugar de dolor. Pues atravesamos por circunstancias difíciles y en la vida uno se lleva heridas y golpes que son potentes, ¿no? Y quizá alguno hayáis experimentado uno fuerte. Y uno, honestamente y siendo creyente, puede sentir que Dios le ha fallado, o que Dios no ha estado con él, que Dios ha defraudado sus expectativas. No digo que así sea, pero digo que así nos podemos sentir perfectamente. Entonces reflexiona sobre esos momentos de sufrimiento, cuando has sentido que Dios pues, te ha fallado o no ha estado contigo. ¿No es tu respuesta natural distanciarte de Él? Piensa en esas hermanas Marta y María, cuando pierden a su hermano Lázaro, le dicen, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Creo que aún como creyentes, obviamente no en el mejor de nuestros días, pero aún como creyentes, sabemos de qué habla el salmista cuando menciona esa idea de huir de Dios. Sin embargo, aunque tengamos el impulso de huir de Dios, creo que no tenemos la posibilidad real de hacerlo. El salmista habla del cielo y del Seol. Y está como poniendo los dos extremos, ¿no? No hay sitio donde meterme. Si me voy al cielo, al punto más alto, ahí donde esperarías encontrar a Dios, ahí estás tú. Pero es que si me voy al Seol, y el Seol en el contexto del Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se refiere a donde están los muertos, al inframundo, ¿no? Al sitio más alejado de Dios, donde está la muerte, donde no esperarías encontrarle, dice el salmista. Allí también estás. Y es el antónimo del cielo, lo más alejado, ¿no?
La imposibilidad de Dios, la imposibilidad de escapar de Dios, al final no es un fastidio. Sé que a veces puedes decir, pues vaya fastidio si no tengo dónde esconderme, pero la realidad es que no es un fastidio, sino una bendición, porque nos asegura que sin importar dónde nos encontremos, Dios está presente. Y eso es un consuelo, dispuesto a guiarnos cuando estemos perdidos, dispuesto a levantarnos desde donde sea que hayamos caído, dispuesto a sostenernos donde quiera que estemos en ese momento. Por lo tanto, en lugar de intentar huir de Dios, en lugar de intentar distanciarte de Él, pues yo creo que es más sabio y más beneficioso acercarnos a Él, honestamente, con nuestras luchas, con nuestras dudas, con nuestra confusión, con nuestros temores, pero con transparencia. Porque si al final del día, si Él ya nos conoce y lo sabe todo en nuestras vidas, ¿qué necesidad de ser hipócrita? Mejor ser transparente. Si Él ya conoce tus dudas, no le vas a sorprender si se las cuentas. Pues mejor cuéntaselas y pídele que te ayude. Ahora dice el salmista aquí algo interesante, algo como, ¿cómo se dice algo cuando es contradictorio, ¿no? Dice, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Esto es algo un poco raro, ¿no? Es una expresión un poco rara. Las tinieblas no son oscuras y la noche es tan clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿A ti no te suena raro eso? ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Pues eso destaca el poder de Dios sobre su creación, su poder sobre la luz, pero también sobre las tinieblas. A veces no lo pensamos, a veces pensamos que Dios es el Dios de la luz, de las cosas buenas, y Satanás es el Dios de las cosas malas, ¿no? De la oscuridad. Pero dice, no, Dios es el Dios de la luz y de la oscuridad. Satanás no es un Dios, solo hay un Dios en el universo. No hay un Dios bueno y un Dios malo, solo hay un Dios. Y ese Dios controla la luz y la oscuridad. Desde Génesis vemos cómo Dios controla la luz y la oscuridad, y ambas sirven para su propósito. Él coge la luz y dice, esto va a ser el día. Él coge las tinieblas y dice, tú te vas a llamar noche. Y cada cosa sirve a su propósito. La luz para hacer nuestras actividades del día a día y la noche para darnos descanso, la oportunidad de pensar, de reponernos. Así que cada cosa tiene su función. Por ejemplo, Dios envuelve las estrellas con la noche para que podamos verlas. Luego se hace de día y ya no podemos ver las estrellas, ¿verdad? Necesitamos de la noche para poder verlas. Pues de alguna forma parecida, creo que los tiempos de prueba, los tiempos de oscuridad o de confusión, vienen a ser como esa noche, que permiten que veamos destellos de su gracia, que quizá no podemos ver en otro entorno, que si no estamos ahí. Y creo que hay testimonio de hermanos nuestros que han pasado por enfermedades y por situaciones muy tristes en las que dicen, pues no es que me alegre de haber pasado por eso, pero en esa oscuridad he visto más la luz del Señor que en el mejor de mis días. Y creo que es una realidad. A veces necesitamos de ese Señor que maneja las tinieblas y la oscuridad y la luz para que podamos verle en toda su gloria. Así que al entender que las tinieblas y la luz son iguales para Dios en el sentido de que están en su mano, podemos confiar en su soberanía incluso en los momentos oscuros, porque ahí Dios está presente, ahí Dios está activo, ahí Dios nos conoce nuestras circunstancias y tiene la capacidad de girarlas para bien y de mostrar su gloria. Y yo creo que si eres creyente, esto es vitamina poderosa para ti en medio de cualquier situación. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer versículos del 13 al 18. Dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. La razón principal por la que Dios nos conoce tan bien no es porque sea un adivino
o no es porque registre nuestra actividad por Internet, es porque es nuestro creador. Esa es la razón por la que nos conoce tan bien. Desde el principio Dios nos formó, como dice el salmista, en el vientre de nuestra madre, entretejiendo cada detalle de nuestro ser, con propósito, con intención. Así como un diseñador, pues cuando está diseñando algo, cada detalle tiene un porqué, Dios conoce cada detalle de tu vida, cada emoción, cada anhelo. Y no porque sea divino, sino porque es nuestro creador. Así que su conocimiento no es superficial, sino que es profundo, es íntimo. Él nos ha creado con sus propias manos. Dice el salmista, has escrito los días en tu libro. No hay nada en nosotros que les sea desconocido. El seno de nuestra madre viene a ser como el lienzo blanco donde Él empieza a dibujar nuestra vida, dice el salmista, ahí, en lo secreto. Dios nos conoce como un libro abierto. ¿Por qué? Porque Él es el que ha escrito ese libro. Dice el salmista, tú has escrito cada capítulo de mi vida, desde el primero hasta el último. Tú lo sabes todo y yo aún no existía, tú ya habías escrito la historia de mi vida. Hace años escuché una historia que ilustra muy bien cómo la profunda comprensión de Dios se basa no en su omnisciencia per se, sino en su papel de creador. Fijaos, os cuento la historia. A principios del siglo XX, un buen señor iba con su automóvil por la carretera, y era el principio de los automóviles, ¿no? Y el señor se le estropea el coche y el pobre se para ahí al lado de la carretera y empieza a hacer pues todo lo que está en su mano, ¿no? Mira los niveles, aquí para allá, empieza a toquetear y no consigue arreglar el coche, no sabe dar con la tecla. Entonces aparece por ahí un mecánico que se baja, le intenta echar una mano, no se preocupe que yo soy mecánico, ay, menos mal. Pues el hombre empieza ya a mirar y tampoco da, pues lo siento mucho, no le puedo ayudar, no sé qué será. Total, que el hombre no le puede ayudar. Y entonces aparece un caballero así muy elegante, con un traje, su corbata, le mira y dice, ¿me permite que le ayude? Dice, hombre, ya he estado yo y este señor que es mecánico también y no conseguimos arreglarlo. Y bueno, esto no se lo dice, pero usted no tiene pinta, ¿no? de ser el que lo vaya a arreglar. Entonces el señor elegante se asoma así al motor y empieza a hacer unos ajustes. Arranque. Y el coche arranca y funciona. Y el tipo se queda a cuadros, no se queda. Pero, ¿cómo ha podido arrancar el coche si ni yo ni el mecánico pude? ¿Quién es usted? Le saca el hombre una tarjeta. Yo soy Henry Ford, fundador de la empresa de automóviles Ford. Conozco su coche mejor de lo que conozco mi vida, porque yo mismo he diseñado cada pieza de este automóvil. Al igual que Henry Ford conocía cada detalle de los vehículos que diseñó, pues Dios nos conoce profundamente. Fíjate, lo conoce mejor que el dueño del coche, lo conoce mejor que los mecánicos. Es su creador, es su diseñador, ningún detalle le es desconocido. Y a veces buscamos soluciones para nuestra vida en mecánicos, ¿no? Y esos mecánicos pueden ser muchas cosas, ¿no? Que intentan arreglar nuestra vida rota, pero sin éxito. Y mi reflexión para ti, mi invitación es, ¿y te has parado a girar la vista hacia tu creador? Tú no puedes, no te va bien. Los mecánicos tampoco. ¿Y por qué no mirar al creador? ¿Por qué no girar la vista? Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer los versículos del 19 al 22. Como no tiene sentido huir de Dios, como no tiene sentido esconderse de Él o disfrazarnos, lo mejor que podemos hacer es abrir nuestro corazón con confianza. Y prepárate al giro que va a dar esto, porque vas a ver lo que hay en el corazón del salmista. Versículo 19 dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio yo, Señor, a los que te aborrecen, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. ¿Qué ha pasado aquí?
¿No te parece un giro muy brusco? Estaba el salmista ahí haciendo pura poesía sobre la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, y de golpe el salmista se para a decirle a Dios que mate al impío directamente. ¿A ti no te choca este giro que acaba de pegar el Salmo? Es un contraste muy fuerte. Yo creo que lo que está pasando es que el salmista empieza a abrir su corazón. Es aquello que decía antes de, no solo conoce lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, qué es lo que nos está moviendo a orar así. ¿Qué hay en el corazón del salmista? Pues un deseo profundo de justicia. No conocemos su situación, así que no tenemos los detalles de lo que está pasando, pero podemos ver que el salmista está indignado con las personas que aborrecen a Dios, con las personas que toman su nombre en vano o lo ignoran. Y eso produce repugnancia para el salmista, lo cual es una palabra muy fuerte, pero es que en la que expresa bien las emociones que él siente, le produce repugnancia. Y creo que toda esa mezcla de rabia y de deseo de justicia que él tiene, salen en estos dos versículos, ¿no? Y ahí es donde se revela lo que está pasando en el corazón del salmista. Él está enfadado, airado contra los enemigos de Dios. Desea su fin, es que desea su muerte. Pero esos sentimientos a la vez generan dudas dentro de él. Generan tensiones y generan confusión. La línea aquí entre lo correcto y lo incorrecto puede ser muy difusa, ¿no? Porque, a ver, si lo piensas, él aborrece a los que aborrecen a Dios. O sea que está en el lado bueno, parece, ¿no? En el bando bueno. Pero por otro lado, tienes sentimientos muy extremos, que quizá no tengan una motivación tan santa. Así que puedes ver la tensión, puedes ver la confusión que pueda haber en el corazón de él. Desear la muerte de aquellos que aborrecen a Dios, ¿eso está alineado con Dios o no? No siempre es fácil responder a esa pregunta. Y Jesús nos sorprendería con misericordia más de una vez. Y otras aplicaría juicio. Así que no siempre es tan sencillo responder a esa pregunta. Esa sección del Salmo yo creo que nos muestra que es natural experimentar luchas internas y emociones que son conflictivas, pero también nos recuerda la importancia de llevar todo eso con transparencia y con sinceridad delante de Dios. Porque al igual que el salmista, nosotros también podemos sentir esa mezcla de emociones a veces y de confusión cuando enfrentamos la injusticia o el sufrimiento, la maldad en el mundo. Y podemos sentirnos justificados de tomarnos la justicia por nuestra mano y decir, oye, no, es que esto es lo que se merece y esto es lo que hay. Y a veces podemos tener buenos argumentos para pensar así y sentirnos así. Pero debemos reconocer también, como hace el salmista, que aunque nuestros deseos de justicia puedan ser legítimos, debemos escarbar en qué hay detrás de esos deseos, porque a veces no son tan legítimos como parecen. Y vemos que esa es la oración del salmista en los dos últimos versículos. Vamos a leer versículos 23 y 24, a ver cómo acaba esta historia. Dice el salmista, escudriñame, oh Dios. Fíjate, le acaba de confesar lo que él desea. Quítalos del medio. Y ahora dice el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. ¿No te parece eso hermoso? Ahí está, ahí tienes toda la ira, toda la confusión, toda la realidad de su corazón, descansando en la omnisciencia de Dios. Tú conoces todo. Esto es lo que yo deseo que pase, esto es lo que yo haría si tuviera el poder para hacerlo. Pero prueba tú mi corazón, porque ni yo mismo sé si esto tiene unas raíces buenas o malas. Tener dudas o estar confundido no es algo malo. Las dudas, cuando son enfrentadas con sinceridad, yo creo que pueden llevarnos a convicciones más profundas. Los cristianos que nunca se cuestionan nada, yo creo que están cerca del error de caer en el error de creer que lo saben todo, de que son omniscientes como Dios.
lo cual puede llevar a una fe demasiado rígida, demasiado cerrada. Y yo creo que es más sabio reconocer que Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Y nuestras preguntas, lejos de debilitar nuestra fe, pueden ayudarnos a crecer cuando son enfrentadas con sinceridad. Y pueden ayudarnos además a mantenernos humildes. Si eres creyente, quiero animarte con esta reflexión. Las dudas no son el final del camino espiritual. Si eres creyente y tienes dudas, las dudas no son el final del camino espiritual. A menudo forman una parte importante del camino, porque nos impulsan a profundizar en nuestra fe, a buscar más intensamente la verdad, a profundizar nuestra comprensión de Dios. Y al llevar a Dios nuestras dudas, como hace el salmista, nosotros reconocemos nuestras propias limitaciones. Descansamos en su sabiduría y descansamos en su guía y nos abrimos a que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Yo creo que una fe que ha sido puesta a prueba y ha resistido las dudas es una fe más madura y más sólida que la fe que nunca se pregunta nada. Así que, fíjate, a veces nuestras dudas y nuestras confusiones van más allá de, ay, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Esas son las fáciles, ¿no? Las dudas fáciles. ¿Qué decisión tomo? ¿A o B? A veces las dudas son más profundas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy creyendo? ¿Qué me está motivando? ¿Qué cosa me está dando esperanza? ¿Qué me da miedo? ¿Por qué no tengo seguridad? Y esas preguntas, pues claro, sentimos la amenaza, ¿no? Porque al final empezamos a pensar, es que igual no somos creyentes, igual Dios no es de la forma que yo me lo había imaginado. Y uno, claro, da un poco de miedo enfrentar esas dudas. Pero creo que esas dudas, si las enfrentas con sinceridad delante del Señor, pueden ser trampolines de crecimiento espiritual. Porque son muy desafiantes, tocan el núcleo de nuestra relación con Dios, pero al final, cuando las resuelves, son pilares firmes que ya no se mueven nunca más. Cuando eres creyente, dice Jeremías, que aún tu corazón te puede engañar, lo que añade confusión a la historia, ¿no? Dice Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que tú como creyente puedes tener esos momentos de embulic, ¿no? Esos momentos de decir, ay Dios mío, ¿qué hago? Ay Dios mío, ¿qué pasa ahora? Pero yo creo que es comprensible, y quiero traeros consuelo en esta mañana con eso, es comprensible que el creyente sincero experimente momentos de confusión y de temor ante la posibilidad de ser engañado por su propio corazón, de ser engañado por sus propios deseos. Es que eso es lo que está diciendo el salmista. No sé qué hacer. No sé si esto me está llevando a buen camino o me está separando del buen camino. Señor, escudriñame. Señor, pruébame. Señor, conóceme. Al llevar esa confusión a Dios con un corazón sincero, yo creo que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Llevárselo a Él. Lo mejor no es ignorar nuestras dudas, no es esconderlas ni hacer como si no existieran. Lo mejor es llevarlas a aquel que nos creó, aquel que escribió en su libro nuestra vida, que dibujó en el secreto del vientre de nuestra madre nuestra vida, decirle, Señor, ¿qué me está pasando? Y esa confesión sincera, yo creo que abre la posibilidad de que Él renueve nuestra fe y afirme nuestras convicciones en el camino correcto. Así que, querida Iglesia, mi deseo es que cuando pienses en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, pues no pienses en eso como conceptos abstractos que no tienen nada que ver con el día a día de tu vida, sino que en los momentos de duda, en los momentos de confusión, cuando no estés seguro ni de ti mismo, pues no te escondas, no lo disimules, no huyas de Dios. Sé transparente y ábrele tu corazón, buscando su dirección, su cuidado, su guía. Recuerda que no puedes esconderte de Él, así que mejor confiar en que Él está a tu lado y creer que Él puede ayudarte. Permite que su omnisciencia y su omnipresencia sean un refugio para ti y no una amenaza. Cuando te enfrentes ahí a momentos de confusión o de duda, no lo veas como señales de
de debilidad. Mira esas dudas como oportunidades para crecer en la fe, como trampolines de crecimiento espiritual, confiando en que Dios guiará eso para bien. Así que es mi deseo que su omnisciencia te proporcione paz en medio de la incertidumbre y que su omnipresencia te recuerde que nunca estás solo. Así que sal de aquí hoy con la seguridad de que en cada momento de tu vida Dios está contigo, en cada situación, que tiene el poder para darte lo que necesitas porque te conoce, porque es tu creador. Y recuerda que a veces necesitamos ese telón de fondo de la oscuridad para ver destellos de su gracia. Y recuerda el título de este sermón: alguien te entiende, no estás solo. Que el Señor os bendiga, iglesia.